Moi boa tarde. Xuntámonos aquí hoxe e non no IEN porque xa entendíamos que a convocatoria superaría as capacidades do noso local. Además, a experiencia do ano pasado tamén no final de maio foi bastante desagradable por culpa dunha calor parecida que temos hoxe, o sea que hoxe estamos un pouco mellor, e estamos un pouco mellor grazas á colaboración do Concello de Nigrán e do alcalde. Hai que dicir que a disposición foi fantástica desde o primeiro momento a acoller esta proposta, e non só eso, sino que fixeron un esforzo especial de promover e promocionar este acto nos paneis informativos do Concello, todo o longo do Concello. Aí creo que está colgado en todos lados o cartaz desta exposición, así que, Juan, Concello de Nigrán, muchísimas gracias. Hai poucas novedades que contar. Temos hoxe aquí aos tres autores deste libriño, deste pequeno libriño que tedes aí á venda, un libriño que vos recomendo encarecidamente, é moi doada a lectura, moi cómodo, moi interesante e moi clarificador. Este libriño recolle as ideas que reiterados e veñen divulgando polo país adiante con gran esforzo nestes últimos anos, nestas últimas décadas. Por tanto, hai non demasiadas cousas novas, sempre hai algún matiz, sempre hai alguna aportación novedosa no que le van facendo. E temos que recordar que no ano pasado, nós titulamos isto A farsa da transición. Non hai todavía versión en galego do libro, pero todo se andará. Temos que negociar aquí por outros autores a cuestión de verter este libro galego, que non va falta ningún verterlo, porque se entende perfectamente lo que está en castelán. E este libro recolle basicamente as intervencións dos tres autores que coincidiron nunha serie de 4 faladoiros en Euskal Herria durante o ano pasado. O primeiro fora o 26 de marzo logo foi Bilbao, foi San Sebastián e acabamos con entón, o libro recolle, a xeito de libro de actas, recolle pois eso, en modo texto escrito as intervencións dos tres convidados. Hai que decir que os tres estiveron o ano pasado no IEN dentro daquele ciclo que falaba de crecemento e colapso Carlos Taibo, ou de crise de materiais e de transición que falaron os Antonios, tanto Turiel como Arechávalo. Non hubo moitas máis novidades, pero nun momento hacia, creo que foi a principio, primeiro de ano, apareceu no Facebook de Carlos, que eu sigo así con moita asiduidade, o anuncio dese libriño que aparecería alá por final de marzo. Nese momento o que eu quixen facer é conseguir un libro para mí asinado polos tres. E entón xa lle dixen, mira, facer como que irades, poñedes a circular o libro e xa me faredes chegar un par de copias, unha para mí e outra para a biblioteca do IEN. E aí saltou a Chavala dicindo, mira, por que non organizas unha presentación a mí? Convido social. Pois aguántame 4. A verdad que tardamos moi pouco foi só que eles tres revisasen as súas apretadísimas agendas e propuxesen o 27 de maio. E aquí estamos, 27 de maio. Hai que decir que 27 de maio é despois do 26. O 26 de maio a Rechalada e Taibo venen de Vegadeo de falar ali destes temas. Onte en Barcelona houve 2 eventos especiais para Turiel que o enredaron hasta bastante tarde, entón tuvo que madrugar máis do que sería saudable hoxe, pero é que para acabar de completalo, mañá en Barcelona, en Argentona, volve a estar Antonio Turiel falando desta historia. Ben sabedes que non é o gusto del, sempre intenta escapar, sempre intenta evitar o transporte aéreo, sobre todo dentro de voos, digamos, domésticos,
e neste caso pues, fai unha excepción e mañá por mañá colle o avión e se vai a Barcelona porque ten que traballar primeiro e dar a charla despois. Así que é o mérito que ten que este aquí calquera deles e supoño que o mérito que debemos ter nós para que veñen a xuntarse con nós os tres o mesmo día dentro das 60 que nos non? Ademais coincide que no mes de marzo con este ataque brutal dos Estados Unidos a Irán e todo este follón que se está montando apareceu en boa parte por culpa deles tres, logo se foron sumando outros intelectuais e científicos o movimento non normal donde nos convidaron a outras persoas pues eso, do ámbito da divulgación, do ámbito do activismo coa idea de que isto é demasiado serio, que é inabarcable por un número pequeno de persoas, pero non poden ser a salsa de todos os guisos, non poden estar en todos os lados, además tampouco convén. Aí se nos convidaba que algunhas persoas fósemos tomando, non direi o relevo, pero sí un pouco a responsabilidade de partillar estes conceptos, de informar e de intentar mobilizar, porque desde o punto de vista que estamos vivindo algo moi serio e que a solución solo pasa por unha solución de consumo. É por eso que aparece aí esa lista de ponentes, aparecen, bueno, pues tres a la arriba na primeira línea, e aí abaixo, pues, incorporámonos tarde, bueno, non direi mal, pero tarde, fixemos moi ben aquela sesión do non normal, non? Ben sabedes de que vai, coincide coa presentación do libro, eles fixeron un primeiro acto de presentación do libro o día 21 de abril, donde coincidiron, e como vedes, os contidos do libro solápanse cos contidos persoais que cada un deles veñen desenvolvendo e solápanse co non normal e solápanse, en fin, coa nosa vida e co que o planeta e o lugar no que estamos vivindo e nas condicións que estamos vivindo. Este é o cartel de onte de Bregadeo, onde estuveron a de Chavala de Taibo, e este é o cartel de mañá de Turiel en Barcelona. O sea, que vedes que isto non para. Ahora tocaría, ou xa debe tocar antes, falar dos convidados, de presentarlos. E aquí collo, xa que xa me gusta, porque además coincide con algunas cosas que eu digo falo algunas veces, presentar e impresentarles é unha cousa complicada, non? Bien, pues, non vou presentar, ben sabedes o que son. Turiel, físico, matemático, isto é moi difícil porque estudia física e matemáticas, traballa no Instituto Oceanográfico en Barcelona, e además do seu traballo e da súa vida pues, ten esa faceta investigadora, divulgadora e de compromiso coa sociedade. Antonio de Chavala, xeólogo, experto en sismoloxía e sobre todo en construcción de formigón, foi traballador, profesor na Universidade de Navarra e tamén de Zaragoza. Taibo foi profe na Universidade Autónoma de Madrid durante muchísimos anos e é un consagrado pensador e eu creo que é un dos referentes fundamentais desa teoría dese sistema do decrecemento, que nos falará seguramente, que está un pouco na base disto e está en todos os extractos que eu poñí do libro, donde dice que si vivimos nun planeta con recursos limitados non parece ter moito sentido que aspiremos a seguir crecendo ilimitadamente. Parece que no mundo, pero hai unha grandísima parte da población que non acaba de entender o de querer. Por imperionencia do colapso compre de aí unha resposta colectiva, isto é o fundamental. E estas ideas son as que seguramente desenvolverá a Carlos no seu parlamento. En segundo lugar, Antonio de Chavala fala da idea de que rematou o crecemento ilimitado. Hai unha parte de Chavala moi interesante cando explica e reflexiona sobre os sorpasos que levamos dos límites planetarios, do perigoso que resulta isto e da inconsciencia do que estamos a fazer, non? Fala do negocio das, en plural, das guerras,
fundamentalmente se trata de unha cuestión de negocio e non de outra cousa. E remata dicindo que a desobediencia e a toma de responsabilidades individuais dentro do colectivo é innegociable, é inevitable e é imperativo absoluto. E por último, Antonio, aquí fa un chascarrillo, el di que o rei é un fracaso. Non é que seamos monárquicos, non? Que tamén é un fracaso o rei, pero o rei é un renovable eléctrica industrial. Ben? Entón, fala do absurdo da idea do crecemento ilimitado, que a única solución pasa por renunciar a esa tendencia de loucura que nos leva adiante, e acaba dicindo que non hai remedio e ten que ser, temos que tomar conciencia e temos que resolver. Dentro desto, pois hai xente que pensa diferente, ou di pensar diferente, ou intenta atacar, non? Mirad, esta campaña, o sea, este acto non foi demasiado publicado, non tuvo demasiado éxito nos medios, agradecemos por la Telemariña, agradecemos incluso o Faro de Vigo que publicou hoxe, pero pouco máis, non? Pero si Faro de Vigo, en página completa, o domingo, publicou, donde di que, falando do Parque Eólico Mariño de Viana do Castelo, este polígono ten 3 aerogeradores, nada comparado coa eólica mariña prevista en as costas galegas. E o titular é: La ciencia desmonta el relato contra la eólica marina. Bueno, pues, é o centro e le rematan. Científicos, vos diréis se vos sona de algo esto, se é algo que comentar ou non. A idea é que non é normal, non foi normal o que vivimos e non vamos a vivir nunca máis nunha normalidade. E tampouco é normal que unha asociación como o IEN, un sitio pequeno como Valdimiñor, pois xunte a 3 pezas como estas, e entón, pois, fixáremos que cando fixen o cartel, a foto do cartel non é real, non? Pois a foto nunca sucedera, os 3 abrazados, sucedeu, pero os 3 con esas camisetas non. Pero non sei se que sucede que estamos aquí, temos a camiseta e estamos en contra da barbaridade eólica que se persigue en xeral, que se persigue en Galicia en particular e que se persigue na Groba no concreto. Non queremos parques eólicos na Groba. Esta mañá que estaba pondo aí había un funcionario do Concello que me dixera: pero que poseso se a Groba está resolta, hai anos que salen aí eólicos na Groba. Ese é o nivel de información da ciudadanía e o que se transmite a partir dos medios oficiais, non? Nós facemos o que podemos para contar o que pasa, e para contar o que pasa está miles, en cada boca. Muchísimas gracias, de verdad, é un gustazo facer estas convocatorias e ver que teñen esta resposta, así que, compas, cando quedan, non sei se por turno empezas por seguir a orde do libro, empeza Carlos, e seguirá de Chavala, rematará Antonio, y Mariano. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Bruno, ao Instituto de Estudos Miñoráns, por organizar este acto. Eu debo confesarvos que me sinto moderadamente incómodo, por 3 razóns. A primeira é a compañía destes 2 colegas, que non son somente impresentables, son inaturables, son insoportables. Estar un día inteiro con eles é realmente unha tortura. A segunda é que eu estive en Gondomar hai pouco máis dun ano para falar destas materias, que non teño outro horizonte que o de repetirme mal que ven. E a terceira é que este libro é un libro desequilibrado. Eu aproveito dizer que son o teloneiro dos 2 Antonios, que son as persoas que poden achegar os coñecementos interesantes. Explícome. Creo que cando alguén organiza un acto de presentación deste libro, normalmente o fai porque está inmerso, inserido nunha loita contra unha ou outra parafernalia. E os argumentos que permiten asumir esa loita
son argumentos que desenvolven eles dous, non eu, de tal xeito que moitas veces afirmí que eu era a persoa prescindida neste trío. Isto aconsella, sen máis, que a miña intervención sexa, espero, breve. Que é a primeira observación que quero facervos ao abrigo de algo que anunciou xa Bruno. Que é o que reza a perspectiva do decrecemento? En esencia, a perspectiva do decrecemento afirma que se vivemos nun planeta con recursos limitados, non parece que teña moito sentido que aspiremos a seguir crecendo ilimitadamente. Tanto máis canto que sobran os motivos para concluirmos que deixamos moi atrás as posibilidades medioambientais e de recursos que a Terra nos oferece. Pensade que, segundo unha avaliación, a pegada ecolóxica do Estado español é hoxe de 3,0. Que significa isto? Significa que para manter as actividades económicas hoxe existentes entre nós precisamos 3 veces o noso territorio. Como se mal resolve este problema? A través dunha presión inaudita desenvolvida sobre os direitos dos integrantes das xeracións vindeiras, sobre os de moitos dos habitantes dos países do sur e tamén, e por certo, sobre os dos integrantes das demais especies coas que no papel compartillamos o planeta. Nesta orde de cousas, a perspectiva do decrecemento afirma que nos países ricos do norte opulento inexorablemente temos que reducir os níveis de producción e de consumo. Mas temos, ao mesmo tempo, que distribuir de maneira radicalmente igualitaria a riqueza. A perspectiva do decrecemento, porén, non se esgota nesta simples demanda. Reivindica a introducción de principios e de valores moi diferentes dos que hoxe aplicamos. Temos que recuperar a vida social, que foi esmorecendo na nosa obsesión pola produción, o consumo e a competitividade. Temos que apostar por formas de ocio creativo, frente ás formas de ocio sempre vencelladas co diñeiro que nos ofrecen por toda parte. Temos que repartir o traballo, unha bella demanda sindical que infelizmente foi morrendo con o pasar do tempo. Temos que reducir as dimensións de moitas das infraestructuras productivas, administrativas e de transporte que hoxe empregamos. Temos que recuperar tamén a vida local, nun escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa e de autoxestión. En fin, por deixar as cousas aí, temos que apostar pola sobriedade e pola sinxeleza voluntaria. Cabe o meu segundo comentario. Quen me coñecedes sabedes que desde hai un tempo traballo no conceito de ecofascismo. Sempre digo o mesmo. Xa sei que o termo é moderadamente sorprendente. Estamos afeitas a concluir que o prefixo eco acompaña sempre realidades saudáveis ou, como pouco, realidades neutras. Debo lembrarvos, porén, que no Partido Alemán Nacional Socialista, o partido de Hitler, operou un activo grupo de presión de carácter ecolóxico, que defendía o regreso ao mundo rural, que criticaba agremente moitas das consecuencias negativas derivadas da urbanización e da industrialización, que postulaba, no seu caso, o desenvolvemento de prácticas de corte vegetariano, todo iso naturalmente ao servizo dunha raza escollida que debía estar en condicións de impor regras de xogo de obrigada satisfacción aos demais. Moitas veces recomendei, nos últimos anos, a leitura dun libro dun xornalista alemán chamado Karl Ameri. Na versión española, a obra intitúlase Auschwitz, o nome do campo de exterminio nazi na Polonia, comienza el siglo XXI entre signos de interrogación. A tese principal que desenvolve Ameri nesas páxinas salienta que estaríamos moi erradas de concluirmos que as políticas que abrazaran os nazis alemáns 80 ou 90 anos atrás remeten a un momento histórico singularísimo, conxuntural e por iso felizmente irrepetible. Ameri exhórtanos, antes ben, a estudar polo miúdo,
Esas políticas, por qué? Porque ben poden reaparecer nos anos próximos non defendidas agora por ultramarxinais grupos neonazis, senón postuladas por algúns dos principais centros de poder político e económico, cada vez máis conscientes da escaseza xeral que se aviciña e cada vez máis firmemente decididos a preservaren eses recursos escasos nunhas poucas mans en virtude dun proxecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Ben podedes intuir, en suma, que por trás desta proposta hai en lugar central unha discusión demográfica. No fundo está a idea de que no planeta sobra xente, de tal maneira que se trataría de marginalizar a quen sobran, isto xa o fan, e na versión máis extrema, literalmente de exterminar. Cal é a miña terceira observación? Alguén me dicía antes que esperaba escoitar nos nosos beizos argumentos que chamen a esperanza, argumentos, se así o queredes, optimistas. Cando eu teño que enfrentar a tarefa correspondente, adoito chamar a atención sobre dúas circunstancias que creo beben dun optimismo mesurado. A primeira remete a algo que pode acontecer nos países ricos do norte opulento e a segunda dá conta dunha realidade xa consistente en moitos recintos dos países do sur. Cal é o primeiro deses elementos? Creo que temos o direito e a obriga de perguntarnos que acontecerá entre nós nos países ricos cando os sinais anunciadores dun colapso xeral sexan aínda máis rotundos que os que xa temos diante dos ojos. Por que haberíamos de desbotar o horizonte de que unha parte significativa da populación nas nosas sociedades opte, en feito, por respostas de carácter colectivo asentadas no apoio mutuo solidario? E o faga non por razóns ideolóxicas, non por ter lido Bakunin ou Marx ou Kropotkin, senón por razóns estrictamente biolóxicas, por certificar que esas respostas son moito máis eficientes que as que se derivan do sálvese quen puder. Cando falo disto, o que me ven á cabeza son eses esquecidos grupos de apoio mutuo que xerminaron nos momentos iniciais dos confinamentos hai 6 anos. Sempre salientei que na maioría dos casos eses grupos non foran criados por activistas hiperconscientes de movimentos sociais críticos, foran configurados pola xente común, honestamente preocupada polos problemas que acosaban aos seus veciños ou veciñas. Neses grupos, por demais, había unha franca preeminencia de mulleres. Cando o que está no medio é a manutención da vida, as mulleres adoitan estar un paso por diante. O segundo elemento que justificaba un optimismo mesurado é o feito de que en moitos escenarios dos países do sur perviven culturas precapitalistas que resisten como gato panza arriba fronte ás intromisións do capital. En determinados escenarios, esas culturas se fundiran con proxectos orgullosamente anticapitalistas. Entendo eu por resgatar dous exemplos que tal aconteceu en Chiapas, no México, ao abrigo do zapatismo, enrollaba esa faixa de territorio maioritariamente poboada por curdos ao abrigo do que adoitan chamar o confederalismo democrático. Neses dous escenarios, en outros, agromaran economías autoxestionario-cooperativas que receen da institución Estado, que rexeitan por igual o que significan o capitalismo liberal e o socialismo de cuartel, que colocaran as mulleres no miolo do proxecto de emancipación, que mostran unha teima singular en preservaren sabidurías ancestrais e que manifestan unha actitud de respeito estricto pola natureza e as súas regras. Pareceme que podíamos ben en ollarnos no espello destas xentes. Cuarta das miñas observacións. Moitas veces nos últimos anos afirmei que compre prestar atención a unha habilidade inxente do sistema que parecemos, o de conseguir que non fagamos as preguntas importantes.
sempre propoño o mesmo exemplo. O discurso dominante afirma que temos que buscar novas fontes de enerxía que nos permitan manter isto que alcanzamos e, no seu caso, acrecentado. Cal é a grande pregunta que consiguen que non fagamos? Realmente estamos interesadas en manter isto que hemos alcanzado ou, como sospeito, obteríamos francas vantaxes derivadas de prescindirmos de moitos dos elementos de irracionalidade característicos das nosas sociedades? Moitas veces afirmei tamén nos últimos anos que as forzas políticas emerxentes entre nós e algunhas das non tan emerxentes promoven discusións interesantes no que atinxe ao perfil do regime no que estamos inseridas, mas infelizmente pouco ou nada nos din no que respeita a condición do sistema que está por trás dese regime. En que estou a pensar cando falo do regime? No bipartidismo, na corrupción, nos problemas en materia de división de poderes, na propia discusión española relativa á monarquía ou á república. En que estou a pensar en drogas cando falo do sistema? En tudo aquilo do que non falan os tertuliáns das radios e das televisións. No capitalismo, no traballo salariado, na mercadoría, na alienación, na explotación, na máis-valía, na sociedade patriarcal, nas guerras imperiais, na crise ecolóxica, no propio colapso. Sempre que enuncio este feixe de sustantivos, procuro recuperar un: máis-valía, plusvalía. Non estou a pensar agora nese imposto que compre pagar cando se verifica a compravenda dunha vivenda. Estou a pensar antes ben no conceito de plusvalía desenvolvido por Marx no primeiro libro do Capital, cando escribe como os empresarios explotan a man de obra e obtenen o beneficio. Hai media dúcia de anos correu polas redes sociais unha frase redonda que creo que daba no algo da cuestión. Con ironía decía: ti estás tan inquedo, tan preocupado pola corrupción, xa verás como vas flipar o día en que te decates do que é a plusvalía. A corrupción é un fenómeno sistémico, inquedante, mas o da plusvalía remete a explotación cotidiana, os 365 días do ano de miles de millóns de seres humanos. Canto tempo asignamos a discutir sobre a corrupción e cuánto destinamos en trocas a plusvalía? Moito me temo que o panorama é literalmente desolado. Sempre que falo destas cousas, e termino, adoito recuperar unha pregunta inexcusable. Vamos conseguir esquivar o risco dun colapso xeral do sistema? Na miña intuición, subliño que falo dunha intuición, a resposta é non. O que está ao noso alcance é mitigar algunhas das consecuencias máis negativas dese colapso e adiar un bocadiño no tempo a súa manifestación. Debo confesarvos, fago sempre, que esta operación de adiar esa manifestación no tempo non termina de convencerme. O que me arrodea neste caso na cabeza é o título, de novo moderadamente humorístico, dun libro dun norteamericano chamado John Michael Greer. Nunha imaginable traducción para galego, ese título refería "Colapse agora que evite aglomeracións". A tese principal de Greer ben dizer: se inexorablemente vamos colapsar, non será o máis inteligente que comecemos a construir xa os trazos propios da sociedade poscolapsista, agora que as mudanzas climáticas aínda non fixeron sentir os seus efeitos máis negativos, agora que aínda contamos con materias primas en cantidades relativamente importantes, desde a lembranza de que a maioría dos colapsos registrados no pasado tiveron consecuencias saudáveis no que atinxe a desxerarquización, reruralización e a autonomía local, e desde a intuición, en fin, de novo a intuición de que o colapso pode borrar rapidamente moitos dos problemas que nos acosan no que atinxe a propiedade privada e a renda. Obrigado por terme escuchado.
gracias a la organización, a todos los que habéis venido con este calor a escuchar todo esto. La culpa de este libro es de Carlos. Él fue el que... No, ahí salieron unas cuantas charlas, pero hubo más, incluso años previos, este señor y yo, o él y yo, o los tres, o cada uno por su cuenta. O ninguno. O ninguno. Esas son las mejores. Tuvimos una participación en lo que centramos en Euskal Herria, ¿no? En lo que son el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, ¿no? Y bueno, pues ahí nos dimos cuenta de una serie de cosas. Y como terminamos la última inaugural, en la que nos acompañaba un mapa, lo que se podría llamar una zona de sacrificio, en el que aparecían todo tipo de instalaciones de tecnologías de captación de energías renovables y de almacenamiento por primera vez, aparte de las conducciones y las conexiones a través de todo tipo de cablerío. Nos dimos cuenta de que, bueno, pues que decía que, bueno, centrarse en lo que estaba pasando allí en Euskal Herria, en la parte que yo escribí del libro me quise centrar, bueno, de hecho se titula Conversaciones con las zonas de sacrificio, porque claro, en toda esa transición que se propone, en esta fase de transición en la que desarrollamos desde varios puntos de vista, yo me quise centrar en aquellas zonas de sacrificio que se preguntaban, y con toda normalidad, ¿no?, por qué a ellos les tocaba lo que les estaba tocando, ¿no? Y claro, todo esto viene desde muy lejos, ¿no? Realmente vimos que se estaba produciendo, como se estaba perfilando en ese momento un mapa de un Euskadi y una Euskal Herria, si queréis, incluyendo Navarra, ¿no?, el País Vasco, lo que son las tierras vascas, en las que se veía muy bien cómo la parte, digamos, noroccidental, Vizcaya, que pretendía seguir siendo ese centro de la industria más moderna, industria 4.0, una sociedad termoindustrial como la que hemos conocido, pero, digamos, con esa vuelta vuelta de rosca en la que aparecería lo que es la cultura, sobre todo, o sea, en los centros de investigación y de la universidad, ¿no? Al mismo tiempo aparecía un foco en la parte de Donostia, San Sebastián, pues sería pues una especie de zona de pija, donde se apuesta por el turismo de élite, donde, bueno, pues habría una cantidad de centros comerciales de marcas conocidas de lujo, con un metro, en una zona de marismas, por cierto, en las que comunicarían una ciudad pequeña, con muchos de estos lugares, y donde la gente legítima del centro de la ciudad quedaría excluida y saldría fuera, porque aquello iba a ser como una especie de Mónaco, una especie de San Tropez, en el Cantábrico, ¿no? Y luego quedaría lo que es la Euskal Herria subsahariana, que son las zonas de sacrificio que nosotros habíamos visto, que serían una Álava dedicada a la agricultura intensiva y de carácter industrial, a la producción y almacenamiento de energías, en este caso eléctricas renovables, y luego una Navarra en la que tendríamos la proliferación de lo mismo que en Álava, pero además la macrogranja repartida por todas partes, la misma, hay 17 proyectos de biogás y biocombustible en las que las respuestas de los ayuntamientos y de las plataformas locales están siendo muy responsables. Resulta que ayer en Asturias, pues cuando vimos el mapa, que ya lo conocíamos también, de cómo se repartía, vimos que pasaba una cosa muy parecida, un poco más simple, una parte oriental dedicada al turismo, llanes, etc., y una parte occidental, que era la zona de sacrificio, que es donde estuvimos ayer, ¿no? Y que, bueno, pues es la que iba a recoger todos los grandes polígonos industriales de carácter de tecnologías de captación de energía eólica, en algunos casos incluso fotovoltaica, y de almacenamiento. Bien, este es el panorama que venía extendiéndose desde entonces. Todo esto coincide con el anuncio en 2024 desde la Comunidad Europea del Resource Europe, que Ursula von der Leyen presentó a bombo y platillo, en el que, bueno, pues se propone una minería intensiva en la que se rebajan las exigencias medioambientales con la excusa de la transición verde, ¿no? Es decir, que se supone que es una transición verde en la que se rebajan las exigencias medioambientales para que nosotros no dependamos en un 80 y tantos % como ahora de China para la construcción de nuestra transición ecológica o digital, ¿no? Y de la transformación digital y la transición ecológica y energética, ¿no? Que tendría dos patas. Una sería la cuestión de lo que es la captación de energías renovables
que iban a producir electricidad, y la otra la digitalización. Y en ese momento, en el año 2020, que ya, digamos, cuando termina la pandemia, cuando Pedro Sánchez une a todos los grupos sociales, a todos los agentes sociales, y habla con los sindicatos, con los presidentes de las autonomías y los empresarios y tal, pues dice que vamos a hacer una transición verde, digital e inclusiva. En ese caso, la parte verde era esta, y la parte digital es la que sustentaría la optimización de todos estos procesos industriales que se pondrían en las zonas de sacrificio. Hay un reflejo fractal, si queréis. Fractal es cuando tenéis un romanesco y veis el romanesco al completo, si cogéis un trocito es como un romanesco al completo, pero en pequeño, y así sucesivamente, ¿no? Con un helecho es lo mismo, es un helecho, pero coges la hoja del helecho y refleja todo el helecho, y coges la hojita del helecho y es la hojita de la hojita del helecho. O sea, siempre es así, que lo que se producía en Europa pasaba a los estados, a las autonomías e incluso a los ayuntamientos, con pequeñas variaciones, pero se producía esta cuestión fractal, ¿no? Así que Ursula von der Leyen, al poco de haber anunciado todo esto y este apoyo a la transformación de todo tipo, en la que había un montón de dinero que se ponía encima de la mesa, anuncia Rearm Europe. No sé si os acordáis, fue poquitos meses después, pero en el año 2025. Esto supone una vuelta de rosca a lo que se había anunciado con el Resource Europe, es decir, hacemos minería y al poco hacemos una minería para, sobre todo, el sector que más beneficios está dando ahora mismo, que es la guerra. Al poco, pues proliferan guerras en el planeta, y todos hemos visto en directo cómo tenemos un escaparate buenísimo para saber lo bien que funciona este nuevo sector que atrae muchos inversores. Lo tenéis todos los días, viendo cómo en tiempo real nadie, una entidad que no existe, es capaz de descuartizar a una niña en Gaza. Plas, pum, pum, sin más, un dron coge y lo hace. Claro, esto cotiza muchísimo en bolsa, pero para hacer todo esto es muy necesario hacer una minería muy intensiva, porque toda esta transformación digital necesita de grandes centros de datos y, por supuesto, de una gran cantidad de distribución de materiales geológicos, la mayor parte de ellos que funcionan a través de satélites y desde las antenas, etc., ¿no? Y sobre todo lo que son los propios artilugios de armamento. Así que tenemos abiertas cerca de Galicia, bueno, en Galicia ya tenemos minas de coltán, etc., y de wolframio, que muchas de ellas van para lo que son las propias tanquetas, etc. Al mismo tiempo, vimos como anunciaban algunos sindicatos, supuestamente de izquierdas, como UGT en el caso de Navarra, que proponían que Volkswagen, que está muy cerquita de mi casa, y en Pamplona, proponían que Volkswagen, pues, viendo que la automoción se va al garete, y que se sabía, pues que apostasen por la guerra, es decir, que hiciesen tanques en vez de coches, ¿no? Bueno, y esto era el panorama que teníamos delante, ¿no? Entonces, bueno, todo esto fue lo que yo describí en su momento aquí, como a ver a dónde nos llevan. Es decir, queremos este tipo de sociedad, queremos blindarnos de tal forma que, sabiendo que hay una escasez de recursos, queremos seguir apostando por hacer unas minerías intensivas para intentar, porque sabemos que es imposible poder seguir así, es decir, hacer exactamente las mismas cosas que veníamos haciendo hasta ahora. Como bien ha dicho Carlos, necesitaríamos un territorio 3 veces el nuestro para poder hacerlo, y como no podemos hacerlo, lo que hemos hecho es crear inventos como Next Generation, es decir, le estamos pasando los beneficios actuales de estas grandes empresas como Iberdrola, Petronor, etcétera, a las generaciones futuras, es decir, que quienes van a pagar todos los beneficios actuales de Iberdrola y compañía, pues van a ser nuestras hijas y nuestras nietas, es decir, así de claro, ¿no? Y en eso consistió el asunto, ¿no? Todas estas empresas, que habéis visto además en vivo y en directo a un CEO, voy a decir el nombre, yo soy Johnny Maz, del PNV, como en Madrid es un tío, pues, que es muy verde y propone la transición verde y tal. Cuando llega a Euskal Herria es un tío muy nacionalista, es un tío muy vasco y tal, y luego delante de Trump dice que va a triplicar la extracción de petróleo pesado en Venezuela. ¿Por qué? Pues porque yo lo hago, ¿no? O sea, es decir, porque el negocio es el negocio. Es decir, aquí no hay ninguna transición, ningún interés en el cambio climático, ni ningún interés en nada de todo esto. Así que con esto paso directamente a cuáles fueron los efectos de todos esos problemas en los que nos fuimos metiendo, como las tasas de retorno energético. Yo creo que a estas alturas casi todos lo sabéis, es decir, que lo que significa estar en declive irreversible, es decir, los petróleos que utilizábamos hace 70 años, 60 años, eran petróleos de altísima calidad, y montamos un cotarro de civilización
basado en esa cosa llamada el oro negro. Pero claro, que en aquel momento con un barril pues teníamos 100 o 50, depende del pozo, ¿no? El caso es que ahora estamos en 1 a 5, 1 a 6, 1 a 7, dependiendo de donde lo hagamos, ¿no? Y en estado de guerra, como el que tenemos ahora mismo, prácticamente la mitad del petróleo estamos utilizando para mover hidrocarburos, es decir, combustibles fósiles de un lugar a otro del planeta, ¿no? Porque por aquí no se puede pasar, por aquí no sé qué y tal. Y esto pues pronto nos va a pasar una factura muy gorda que empezamos a notar en los bolsillos, no solamente en el precio de la gasolina, sino en el precio de los alimentos, en el precio de los fertilizantes, en el precio de la base que garantiza nuestras vidas, ¿no? Y con esto me meto de lleno en el problema de los límites que analizo aquí. No voy a contaros la historia de la Tierra, que la cuento aquí con más detenimiento, de cómo llegamos a esta situación pasando por una cosa que el planeta no conocía, que es el desecho. Si queréis doy una pincelada y abuso un poco del tiempo porque quería terminar hablando de algo muy positivo, que es la experiencia luego biodinámico. Así que voy a enlazarlo estas 3 ideas rápidamente. Durante toda la existencia del ser humano, la relación con el planeta ha sido circular. Es decir, que toda la energía que consumíamos y cómo montamos las primeras ciudades, etcétera, lo hicimos a través de la biomasa. En la biomasa hay muchas cosas. Hay quemar madera, hay el trabajo de las mulas, de los burros, etcétera, ¿no? Y todo esto, pues, el trabajo muscular, el trabajo de los esclavos, etcétera, ¿no? Pero fue hace 150 años aproximadamente, mediados del siglo XIX, aunque ya se conocía mucho antes, y en Asturias empieza aquí en lo que es el territorio español a explotarse una piedra negra que hacía las veces del carbón vegetal, y un fraile, Fray Agustín de Naveses, le dice al emperador Felipe II, que en ese momento acababa de conquistar un territorio a los musulmanes que se llamaba Madrid, empieza a montar allí la villa de corte, y le dice, oye, he encontrado una piedra negra aquí en la playa de Arnao, aquí al lado de Piedras Blancas, en Castellón, Asturias, que si la quemas y tal, no sé qué, pues haces herramientas, armas y tal. Y entonces el emperador le dijo, sí, sí, adelante, explótala, pero un 40% queda para la corona, ¿no? Y bueno, pues así empezó lo que es digamos, el capitalismo fosilista. Al poco, unos años después, ya 2 siglos después, la burguesía asturiana, entre ellos Melchor Gaspar de Jovianos, se da cuenta de que la explotación de esa piedra estaba trayendo una gran cantidad de actividad económica en países como Inglaterra, Alemania, Bélgica, etc., ¿no? A través de la explotación industrial de esta piedra, ¿no? Y esta piedra resulta que empiezan a llegar los primeros geólogos alemanes e ingleses y tal a la península ibérica y se dan cuenta de que esa franja que va por Westfalia y por el Carbonífero aparece también en Asturias y en León y llega prácticamente hasta aquí. Bueno, se queda por el camino, pero y tienes que se puede explotar, con lo cual empieza la explotación. Se abre la primera mina, que es la de Arnau, y el primer ferrocarril para transportar el carbón, que es el ferrocarril que va de Arnau a Avilés. El segundo, el primero es el azucarero de La Habana, ese es el primer ferrocarril español, el segundo es este. Y bueno, ya empieza lo que es la globalización con los combustibles fósiles, estamos hablando de 1850. A partir de este momento, entonces, si os dais cuenta, se pierde la relación circular que habíamos tenido prácticamente desde el inicio de este cuerpo de 300.000 años de diseño del ser humano hasta ese momento. De tal forma que hasta ahora el planeta era capaz de digerir todo aquello que se producía porque, bueno, pues el molino movía sacaba el trigo que volvía al alimento, que la mula fertilizaba, el agua volvía a caer y era todo circular. Pero con la entrada de estos combustibles fósiles se rompe el círculo y aparece una cosa por primera vez en el planeta que no es capaz de digerir, que es el desecho. El desecho en el siglo XX, 1900, se empieza siendo 50-50. Hay una mitad de la relación económica y circular que siguen existiendo los esclavos. Hoy en día hay más esclavos que nunca, unos 50 millones aproximadamente según la ONU, de los cuales el 20% más o menos son niños que trabajan en el sector textil y en las minas para extraer los materiales para nuestro armamento y la transición digital. No voy a acercar, pero está mejor explicado aquí en el libro, ¿no? Pero sí que es verdad que en ese momento esa circularidad se pierde y empezamos a tener un 50%, hablo de 1900, de relación no circular que produce desechos. Bueno, la entrada del petróleo, el gas, el uranio y las nuevas tecnologías de captación renovable, que ambas, las dos, eólica y fotovoltaica, suponen un 7,3% de todo el global. Vemos que todas las fuentes de energía se fueron añadiendo, ninguna sustituyó. El carbón no acabó con la esclavitud, el petróleo no acabó ni con el carbón ni con la esclavitud, el gas, el uranio y todas las renovables no acabaron con ninguno de los anteriores y yo os digo que hay más esclavos que nunca, ¿no? Así que ahora la relación circular es del 10%
y la relación no circular es del 90%. Es decir, un 90% de nuestra actividad económica produce desechos. La mayor parte de los desechos están en nuestros cuerpos ya, en forma de microplásticos, en forma de todo. Así que tenemos no sé si habéis oído hablar de los 9 límites planetarios, aquí los analizo. Cuando hicimos el libro acabábamos de saber que habíamos superado el 7. Yo recuerdo una charla que estábamos dando en Gijón, este señor y yo, cuando un día le preguntan, en aquel momento habíamos superado 6, y le preguntan, oye Antonio, a Turiel, ¿tú qué crees que sería peor de los límites planetarios? ¿No? El cambio climático, el problema del fósforo y el nitrógeno, los microplásticos. Y se queda así y dice, ¿a ti tú qué prefieres? ¿Morir de una puñalada o de 6 en aquel momento? ¿No? Dice, realmente, cuando se inventaron, cuando se pensaron los límites planetarios, ¿qué significaba esto? Era para determinar una zona segura en la que la civilización humana podría seguir existiendo. Dentro del planeta, toda la geología, incluida el ser humano como agente geológico, en el que pudiera seguir la vida, ¿no? Así que ya hemos superado 7. Y uno de ellos, el cuarto, peor, habéis oído todos hablar de él perfectamente: el cambio climático. Tenemos un problema muy importante porque se monta un caos climático brutal, ¿no? Pero es el cuarto de nuestros problemas. Por delante hay cosas terribles. Por ejemplo, los ciclos de nitrógeno y fósforo. Nos alimentamos de media docena de especies vegetales que dan de comer sobre todo al ganado, pero también a nosotros, porque el 80% de la tierra que se cultiva es para dar de comer a ganado, y el otro 20% para nosotros. Así que si cambiamos nuestra dieta ya tenemos una pista de muy bien por dónde podemos ir, ¿no? Esas plantas que estaban completamente acostumbradas a no dar 3 o 4 cosechas al año, daban 1 o 2, porque sabían buscar el nitrógeno y sabían buscar el fósforo. Pero con los combustibles fósiles, que hoy están parados en el estrecho de Hormuz en forma de fertilizantes y pesticidas, lo tenemos muy difícil, porque estas plantas de las que nosotros vivimos son plantas drogadictas. Es decir, o les echas el pesticida o les echas el fertilizante o no hay cosecha. Con lo cual, muchos países están empezando a tener ya problemas de abastecimiento de alimentos. No os pongáis manos a la cabeza que el otro día, dando la charla de lo normal en Vitoria, me vinieron 2 agricultores de regeneración y nos contaron que habían conseguido regenerar suelos. Es una maravilla que esto surja en una de estas charlas, porque hay esperanza. Y de hecho, ahora mismo Marcos Gamboa está muy solicitado porque no es que tenga ningún truco, simplemente está cogiendo cosas del pasado para traerlas al presente, ¿no? Bien. Hay otro problema muy gordo que son las entidades, como decía, estos desechos que ya vehiculan nuestros cuerpos. Tened en cuenta que la Tierra siempre tuvo corrientes, la corriente del Ártico, la corriente del Golfo y tal. Pero a partir del año 2010, sobre todo, que es cuando más de la mitad de la población comenzamos a vivir en ciudades, hay una cosa que se llama la urbanosfera, en la que existen unos núcleos estructurales que, digamos, estructuran todo el planeta, que se llaman ciudades. Las ciudades se convierten en megaciudades, ¿por qué? Pues porque hay un montón de energía que lo puede permitir. Y entonces esas ciudades necesitan todos los días millones de toneladas de recursos y todos los días sacar millones de toneladas de desechos. Esto no se puede hacer de forma natural como hace la corriente del Golfo, las corrientes de los ríos, etc. Esto se hace con diésel, se hace con gasoil. No hay otra. O sea, es todo este suministro y sacar de desechos de las ciudades se hace con gasoil. Es la base y la sangre de nuestro sistema. Así que con el tiempo nos dimos cuenta de que nosotros, los seres humanos, empezamos a formar parte como vehículos de todo esto. Y vino el momento en el que, a partir del año 2021 así, empezamos a encontrar microplásticos en las placentas maternas, en la leche materna, en la caca de los niños. Bueno, en 2022 ya aparecen los pulmones en la sangre, en 2023 en 2024 en los testículos y en 2025 en el cerebro. O sea, todo lo de los testículos ya estábamos salvados, ¿no? Pero realmente, o sea, era un problema muy gordo. ¿Podemos adaptarnos? Bueno, podemos adaptarnos. ¿Podemos adaptarnos al cambio climático? Podríamos adaptarnos a través del urbanismo sostenible, si queréis, como le llaman, ¿no? Podríamos hacer mil cosas. Pero en la cúspide de todo este problema tenemos una cosa muy gorda que se llama pérdida de biodiversidad. Este es, para mí y para otros científicos, el peor de nuestros problemas. Más que el cambio climático, que los ciclos de fósforo y nitrógeno destrozados, que el uso del territorio, todo lo que queréis.
Nosotros somos animales mamíferos y dependemos de millones de dinámicas que existen en el suelo, pero para nosotros, como no las vemos, son invisibles. O sea, hay un montón de bacterias y bichos ahí que no lo vemos porque son muy pequeñitos. O hay muchos anfibios o muchos peces que pasan desapercibidos porque estamos muy preocupados de dónde vamos a ir mañana o qué vamos a hacer en vacaciones, ¿no? Pero realmente mantienen nuestra vida. O sea, somos unos animales que dependemos de todas esas dinámicas. Así que con todas estas implantaciones a lo bestia, esta minería a lo bestia, este crecimiento a lo bestia, estamos cargándonos las bases que mantienen nuestra propia vida. Podemos adaptarnos al cambio climático. Bueno, podemos adaptarnos a la pérdida de los ciclos de fósforo y nitrógeno. Podemos llegar a vivir con microplásticos en los huevos, vale, podemos. Pero no podemos adaptarnos al colapso de la biodiversidad. Y esto ya lo dijo Einstein. Si acabamos con la biodiversidad, vamos detrás. Y aquí ya no es la vida humana civilizada, es la vida humana la que va detrás. Él lo dijo y lo puso en eso con las abejas, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, de los gorriones es tremendo. Hemos perdido 300 millones de gorriones en Europa desde los años 80. Los gorriones vivían con nosotros en las cuevas, vivieron en las primeras ciudades. Hay eventos arqueológicos que se nota como las primeras ciudades también vinieron los gorriones. Si los gorriones van muriendo, están avisando de algo. Son el canario en la mina. Para el que no sepa lo que es, bueno, yo creo que está bien, porque ¿no? Cuando se sur y moría el canario, estarían todos fumando, ¿no? Bien, bueno, todo esto es el gran problema que tenemos. Pero ¿hay esperanzas? Pues sí, porque al mismo tiempo que todas estas porquerías que pensaba Europa, para favorecer estados bélicos, y una economía basada en el 5% del PIB para armamento, que supone el 20% aproximadamente, de la cuenta la vieja, supone el 20% aproximadamente de los presupuestos de un Estado, es decir, un Estado que gasta el 20% de sus presupuestos en armamento, es un Estado en guerra continua. Bueno, pues a pesar de esto, había otros grupos en la Comunidad Europea que también pensaban cosas muy interesantes. Y uno de los proyectos más esperanzadores que yo conocí fue Lugo Biodinámico, al que espero que entréis en Google y lo miréis. Lugo Biodinámico fue una experiencia de la que casi nadie habla, porque fue tan maravillosa que no produce negocio y no produce crecimiento económico, todo lo contrario. Es tan buena que os voy a explicar por qué. Lugo Biodinámico es un proyecto ILIFE que empieza en el año 2016 y termina en el año 2020, solo 4 años para recoger resultados. Hubo otras experiencias en otras ciudades europeas, pero aquí participa la Comunidad Europea, la Universidad de Santiago, la Universidad de Madrid, no sé cuál de ellas, creo que la tuya, la autónoma, y bueno, el Ayuntamiento de Lugo y algunos más, ¿no? Algún estamento más de investigación. Y suponía, principalmente, difuminar la frontera entre lo urbano y lo rural. Se escoge Lugo, una ciudad patrimonio de la humanidad, 80.000 habitantes, el futuro de Bilbao es probable que acabe siendo ciudades de este tipo, con sus redes de abastecimiento no basadas en el diésel, sino en la cercanía y tal, ¿no? Entonces lo que se hace es, del cinturón de Lugo, se empieza a cultivar frutales y bueno, pues a regenerar un poco los suelos, etcétera, ¿no? Y no se construye con hormigón, sino con materiales sostenibles, entre ellos madera. Y el urbanismo se hace de manera sostenible también. Bueno, un montón de cosas. El caso es que en 2020 se recogen los resultados y se ve que las temperaturas pico en el centro de la ciudad han bajado varios grados con respecto a antes de 2016. Las temperaturas pico de baja temperatura en invierno suben un poquito. Desaparece la contaminación por materiales tóxicos o cancerígenos como los NOx y compañía, ¿no? Desaparece la contaminación acústica, desaparece la contaminación lumínica porque se cuida esto y entonces los ritmos circadianos de la gente mejoran. Aparte de eso empiezan a llegar un montón de escarabajos, anfibios, comadrejas, pájaros, etc. Y por supuesto se dan frutales que la gente coge y come de allí, de las huertas urbanas y tal, ¿no? Y todo esto, sobre todo, repercute en una cosa, en el sistema de salud, que de repente se ve que hay un bajón brutal en que la gente no acude al médico. Claro, esto es horrible para Quirón, porque no pueden... la gente tiene salud, ¿no? Pero es que además es un bajón también para las empresas constructoras de hormigón y sobre todo para las grandes multinacionales energéticas, porque en algunos casos se piensa ya en hacer la comunidad energética. ¿Por qué no habéis oído la mayoría de la nunca del Lugo Biodinámico? Porque no es una inversión, pero hay un montón de beneficios.
Nadie se va a lucrar con esto. ¿Entendéis? Por eso os invito a que lo busquéis en Google y lo encontréis. Y ya está, ya no doy más el coñazo y lo dejo a la profesora. Bueno, yo tengo una papeleta un poco complicada porque yo querría describir lo que se cuenta en el libro, pero inevitablemente tengo que hacer una actualización con las cosas que han pasado desde que se publicó el libro, que fue en marzo. Y parece mentira, pero han cambiado muchas cosas y a peor, obviamente. Y claro, luego al final tengo que encima dar una nota optimista, lo cual, bueno, pues es simplemente maravilloso. En cualquier caso, en el libro, en la parte que escribí yo, esencialmente describía tres cuestiones. Una es pues, el problema del agotamiento de los recursos energéticos, ¿no? La crisis energética. El segundo es la inviabilidad del modelo de transición energético en el que estamos envueltos en Europa, el de la renovable eléctrica industrial. Y la tercera es, bueno, pues todo lo que ya se veía que estaba sacando la patita, que es el biogás, la biomasa y todas estas cosas, ¿no? Antes de empezar con eso, sin embargo, creo que es importante que haga algún comentario sobre el cambio climático, porque no puedo dejar de ver todas estas personas que están abanicándose aquí el 1 de mayo en Nigrán, que, hombre, aquí estas temperaturas, no sé si son de Nigrán, pero son denigrantes. En cualquier caso, y de nuevo, bueno, pues un poco intentando hacer actualización. Lo ha comentado antes Antonio, ¿no? El cambio climático es solo uno de los problemas ambientales reales que tenemos ahora mismo, de los 9 límites ambientales que no tenemos que sobrepasar ni uno solo de ellos para que haya un espacio operativo seguro a la especie humana. Como ya ha dicho él, se han sobrepasado 7, uno de ellos es el cambio climático y de hecho no es el más sobrepasado, es el cuarto más sobrepasado, que sobrepasar cualquiera de ellos nos pone en peligro de extinción y desaparición. ¿Qué os puedo contar de nuevo sobre el cambio climático? Algo que os habéis dado cuenta que a veces hace más calor, ¿vale? Bien, esto parece como una estupidez, pero no lo es. Una cosa que estamos constatando es que se está produciendo una aceleración en los últimos años, concretamente desde el año 2014. Hemos visto con mediciones que se toman con satélites de la NASA que Donald Trump se quiere cargar. Son mediciones directas de cuánta energía absorbe el planeta y cuánta remite al espacio. Hemos observado que el desbalance que hay entre lo que se absorbe y lo que se remite, cosa que ya sabemos que está originado por los gases de efecto invernadero, este desbalance desde el año 2014 se ha multiplicado por casi 4. O sea, el planeta ahora ha acelerado prácticamente por 4 su velocidad de calentamiento. Y eso está desencadenando toda una serie de procesos adicionales, aparte de algunos problemas ambientales que seguramente luego ya podremos comentar, ¿vale? Esto hace que ahora mismo estamos, en este mismo momento, ya hemos superado el 1,5 grados de calentamiento. En los acuerdos de París del año 2015 se dijo vamos a intentar no pasar del 1,5 grados con respecto a la referencia industrial, con respecto al promedio de temperaturas que había en todo el planeta. Cuando hablas de los grados de calentamiento siempre es el promedio de toda la Tierra durante un año. Y en ese caso es la referencia que se toma es el promedio de toda la Tierra desde 1850 hasta 1900, con todas las estaciones meteorológicas que ya había y con reconstrucciones. Bueno, pues ahora mismo el planeta está 1,5 grados más caliente de lo que estaba en aquella época, lo cual ya es malo porque 1,5 grados a nivel de la península ibérica, que se calienta más que otros sitios, garantiza que en el sur de la península ibérica van a llegar a temperaturas que se están llegando de 45 grados reales, lo que se decía antes a la sombra, no el del termómetro real al sol de la farmacia, sino real, que ya son temperaturas que empiezan a ser peligrosas y que además se explica por qué hay como una especie de migración de chinchos del sur hacia aquí, ¿no? El problema que tenemos ahora mismo es que con el actual grado de calentamiento vamos a llegar seguramente a los 2 grados de calentamiento hacia el año 2035-2036, en unos 10 años, y cuando esto suceda, en el sur de España, en algunos momentos del verano se van a llegar a 50 grados reales, la temperatura del aire, que eso es incompatible con la vida humana. Lo único que se puede hacer en ese caso es ir a un sitio que haya aire acondicionado o entrar en una cueva, y si estás en un sitio con aire acondicionado, rezar para que no se vaya la luz. Entonces, quiere decir que van a venir más chinchos, eso también. Pero pensad que si seguimos en este rumbo, que yo no creo que sea el caso, pero si siguiéramos en este rumbo nos encontraríamos con temperaturas hacia el año 2060, que ya serían 3 grados de calentamiento, que implicaría que aquí mismo llegaríais a temperaturas de 55 y 60 grados en verano, moriría todas las especies vegetales, nada puede soportar eso, y toda la península ibérica sería una extensión del desierto del Sáhara. De hecho, el 60% del planeta Tierra se volvería inhabitable,
y solo sería habitable pues la zona norte de Siberia, la Antártida y cosas así, ¿vale? El año 2060, ¿no? Que supongo que la mayoría de nosotros no tenemos planes de estar vivos para ese año, pero seguramente tenemos planes para nuestros hijos y para nuestros nietos. Entonces, bueno, aquí hay gente joven, gracias a Dios, no sé si teníais planes, pero no. En cualquier caso, yo no creo que esto llegue a suceder, y esto es una cosa importante, porque yo creo que mucho antes vamos a tener que parar, por muchos motivos, ¿no? Y evidentemente va a haber una reacción, y en particular porque una de las cosas que estamos observando y que estáis observando es que cada vez hay más eventos extremos, cada vez más violentos, ¿vale? Aquí estáis en una zona que os van a empezar a llegar huracanes, así, huracanes cada vez más bestias. Y esto no se puede evitar, puede ser así, y esto es algo que hay que adaptarse y que hay que vivir con ello, ¿no? Aquí llegó Feria en 2017. Sí, claro, aquí llegó Feria. Yo me acuerdo de hace muchísimos años, y luego aquí llegó Feria, y el problema es que vamos a ver pues cada vez más esto, y más ciclogénesis explosivas, y más fenómenos de este estilo. Y en las otras partes del Estado español, pues vamos a ver pues más danas y más medicains, vamos a ver un montón de cosas. Vale, yo creo que todo esto, a ver, pensar todas las cosas que han pasado los últimos 2 años. Tuvimos la dana de Valencia, pero es que la dana de Valencia es la culminación de varias tempestades bastante salvajes, alguna dana importante. Luego tuvimos el Gloria, por ejemplo, que fue muy destructivo en la zona que vivo yo, y luego tuvimos también ¿cómo se llamaba? El que dejó todo cubierto de nieve, el de Madrid, el Filomeno, los incendios del año pasado, exacto, y el tren de tempestades. Eso es, el tren de tempestades que tuvimos, por ejemplo, también una cosa completamente anómala, y lo que habéis traído aquí, que hace 2 días teníais unas temperaturas anormalmente frías y de repente tenéis unas temperaturas anormalmente calientes, porque tienen que ver con las fluctuaciones de la corriente de chorro polar, que hace que de vez en cuando pues vengan incursiones de aire frío del Ártico y a veces incursiones de aire africano del Sahara, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un momento bastante crítico. Esto se va a poner peor, ¿no? Yo me sabe mal decirlo así. Está empezando un niño, el niño es una oscilación planetaria, el niño que viene va a alcanzar su apogeo, siempre es igual, hacia el día de Navidad, por eso se llama el niño, ¿vale? En el Pacífico, y aquí el efecto peor va a ser el verano que viene. Este verano va a ser malo, pero el que viene va a ser inconmensurable. Y en el proceso el planeta se va a calentar y vamos a pasar de 1,5 grados a 1,7 o más grados. Y esto más se ve inevitable, ya se está calentando el aire, ya se está calentando el mar, vamos a tener temperaturas absolutamente inauditas también en el mar, y vamos a ver qué pasa. No por casualidad, el último niño, que fue el del 23-24, siempre está a cambio de 2 años, pues tuvimos la dana de Valencia justo después. No es ninguna coincidencia. Y sobre todo el problema es que vamos a llegar a 1,7 grados de calentamiento. Entonces, bueno, pues esto primero. Hablemos de la parte de la transición energética, que es lo que conecta con lo que se habla del libro y demás. Yo os voy a dar los datos actualizados. En el libro ya se describe lo que os estoy contando. Todo lo que estoy contando, lo que os contaré ahora, ya está aquí explicado. Pero aquí está explicado qué es lo que estaba pasando en ese momento, y bueno, en unos pocos meses, pues esto ha pegado un acelerón gracias a un tío de pelo naranja, que un amigo mío le llama el Cheto, porque es así todo naranja él. Bueno, pues el Cheto pues nos ha metido en un lío de narices y ha acelerado cosas que ya estaban en marcha, pero quiero que tengáis también el contexto. El primer problema es el agotamiento de los combustibles fósiles y particularmente del petróleo y del gas. Fenómeno conocido desde hace más de 50 años, se sabía que a principios del siglo XXI íbamos a llegar a este punto, en el que se llegaría al máximo de extracción y empezaría a caer, entonces tengo la cuenta brevemente. En septiembre del año pasado, la Agencia Internacional de la Energía sacó un informe completamente por sorpresa, que curiosamente, por lo que sea, los medios de comunicación decidieron no hablar de él, en el cual se explica que ya vamos a entrar en los procesos de caída terminal de la producción de petróleo y de gas, al punto de que en el mejor de los escenarios nos vamos a encontrar que en 25 años la producción anual de petróleo y de gas va a caer como la mitad. Quiere decir que cada vez vamos a tener que pegarnos más por lo que queda, porque evidentemente esta es la manera de resolver las cosas de las cancillerías, ¿no? Vale. Pero en enero pasa otra cosa que es significativa, y es que el Departamento de Energía de los Estados Unidos sacó un informe, en este caso sobre la extracción de petróleo en los Estados Unidos exclusivamente, y resulta que hay, amigo, se ve que ellos llegaron a su máximo de extracción en octubre del año pasado. Y es la primera vez que el Departamento de Energía, desde que empezó el fracking y todas estas cosas que están haciendo allí, prevé que haya una caída en los próximos años. Lo cual quiere decir que a Estados Unidos le va a faltar petróleo justo cuando en el mundo va a haber más disputa por el petróleo que queda. Y recordemos que es importante, Estados Unidos nunca ha sido autosuficiente a nivel de petróleo.
todavía hoy en día el 40% del petróleo que consume lo está importando de fuera. Y entonces, ¿cuál es la reacción del cheto? Pues en enero, Venezuela, eso le salió bien, porque Delcy Rodríguez aprobó una serie de leyes que en el fondo le ha dado todos los recursos petrolíferos de Venezuela a los Estados Unidos, que es lo que querían. Todavía me acuerdo la frase de una persona, digamos, que tiene una forma de ser un poco fresca, que dijo que esto no tiene nada que ver con el petróleo, y justo lo dijo, y a las 2 horas salió Donald Trump diciendo, no, esto es por el petróleo. Esto es, bueno, en fin, en cualquier caso. En enero fue Venezuela, y le salió bien. En febrero fue Irán, y esto ya no sé también, ¿vale? Hay una cosa también que es importante que quiero que tengáis en cuenta, que eso sí que es un factor nuevo, ¿no? Y que tiene que ver con la campaña en lo normal. Ahora mismo, no sé hasta qué punto sois conscientes de ello o no, vivimos en una burbuja que tiene literalmente los días contados. En el momento actual, España no cubre el 25% de su consumo de petróleo. No lo cubre. Y lo que estamos haciendo es suplirlo con petróleo que se está sacando de los depósitos que tenemos en tierra. Eso tiene los días contados por definición. Y esto además es muy fácil de entender por qué ha pasado. Por el estrecho de Hormuz, antes de que empezara la gran chetada, pues pasaba el 20% de todo el petróleo que se extrae en el mundo. Como los países que producen petróleo también consumen petróleo, la mitad de hecho, ese 20% de la producción mundial equivale al 40% de lo que está disponible a la venta, al 40% de lo que se exporta, que para un país importador como el nuestro, ese es el número que importa, 40%. Arabia Saudita y Emiratos Árabes, a través de unos oleoductos que el día que quiera Irán los vuela, pero bueno, han conseguido desviar una parte. Entonces ahora no falta el 40%, pero falta el 30%. A nivel del mundo falta el 30%. ¿Vale? Falta el 30% del gas natural licuado, que eso es el 15% de todo el gas disponible para el consumo. Falta, lo ha comentado Antonio, el 30% de los fertilizantes nitrogenados, justo cuando ahora se tenían que utilizar en los cultivos. Quizá el problema es para tener nitrato de amonio, y nitrato de sodio, y nitrato de lo que quieras. No hay nitrato. Aunque vayas a ir a comprarlo, pues nitrato, no hay nitrato. Pero bueno, falta el 30% del azufre, que es un subproducto del refinado de productos petrolíferos, que el azufre se utiliza en muchísimos procesos para tratamiento de metales, para los procesos de minería y también para la obtención de fosfatos de la roca fosfórica. Falta el 30% del helio. El 30% del helio, una parte del helio se utiliza entre otras cosas para producir chips. Ya tenemos bastantes problemas anteriores, pues será más todavía. Falta el 30% del aluminio. Y luego faltan cosas en cascada. Y una de las cosas que se está viendo muy afectada es el diésel, que esto, habéis oído hablar que hay algún problema con el queroseno, que es el combustible de los aviones, pero lo que nos están diciendo es que hay un problema impresionante con el diésel. El diésel, y eso ya lo está comentado en el libro, antes de toda la gran chetada, ya faltaba. Ya llevábamos unos años que empezaba a faltar diésel porque los petróleos buenos para hacer diésel estaban empezando a escasear. El máximo de producción de diésel del mundo fue entre el año 2015 y el año 2017. Ya había caído la producción de diésel entre un 10 y un 15%, y entonces era con Trump y justo va, y genera un follón impresionante en la zona del mundo donde hay el mejor petróleo para producir diésel. Pues fíjate tú por qué. Que son los petróleos medios que se sacan de esta zona. Con lo cual, el impacto sobre el diésel ahora mismo es incuantificable, pero os puedo garantizar que seguro que es enorme. Seguro que es enorme. Ya falta un 15% que se lo están comiendo países como Bolivia. Por cierto, no sé si sabéis lo que está pasando en Bolivia. Hay una situación que está intentando echar al presidente y demás. Bueno, en fin, mierdas más. O lo que está pasando en Nigeria, que es uno de los proveedores importantes de petróleo. Entonces, en este contexto, que falta todo esto, no es extraño que a España le falte una parte de lo que consume. Hace unas semanas le faltaba el 15%, porque lo que ha hecho es, por ejemplo, incrementar sus importaciones desde Libia, país que está inmerso en la guerra civil, que en cualquier momento todo se va al garete, de Brasil, que esos más o menos se pueden mantener, y de México, que no cubre sus necesidades nacionales y nos ha incrementado las exportaciones. Vamos, me parece un plan sin fisuras. Es una cosa alucinante. Pero bueno, esto es lo que estamos haciendo. Y con eso nos faltaba solo el 15%. En el mundo falta un 30% de los que importamos, a nosotros el 15%, ¿qué quiere decir? Que al otro lado falta más. Pero nos la pela, no nos engañemos, nos la pela. Seamos honestos, nos es igual. Esto es lo que están haciendo en nuestro nombre y hasta ahora nos ha importado un carajo. Seamos realistas, es así. Ahora bien, Johnny Math, este señor tan simpático del que hemos hablado antes, ha pensado que a lo mejor ese petróleo que está en los depósitos de Repsol
se vende mejor en Francia. Fíjate tú por dónde, porque a ellos les falta. Porque en España no falta tanto, porque tenemos muchas refinerías, porque aquí no se cerraron, como en Europa, pero nos falta, y entonces, bueno, ahora resulta que hemos pasado del 15% que nos falta al 25%. Cuando empezó la guerra de Irán, España tenía petróleo almacenado para 95 días de consumo nacional. Ahora mismo le queda para 70. Perdemos 2 días por semana. Cuando lleguemos a 60, que según esto sería de aquí unas 5 o 6 semanas, por fuerza, por ley, se tiene que activar un mecanismo de restricción, y si llegamos a 45 se tiene que activar un mecanismo de emergencia nacional. Y esto es así, esto son las contadas. Pero Europa está en peor. Entonces, estamos literalmente a pocas semanas de que nos aplique el racionamiento. Y hasta ahora no se ha dicho nada, se ha aguantado todo como si no pasase nada, porque la clave era salvar la campaña turística. Lo que pasa es que no llegamos. Esto es como aquello de el coyote que salta, que llega, que parece que... No. Pues esto es lo que nos va a pasar. Y yo no sé los que habéis venido a esta charla si erais conscientes de esto antes, pero esto es así. Esto es así. Entonces tenemos un problema impresionante y en todo caso, al margen de todo, no vamos a volver a lo de antes. Art Berman ya estima que ya se ha perdido 700.000 barriles diarios de la producción simplemente por el deterioro de los yacimientos que se han visto obligados a parar en seco. Yo calculo que en realidad habremos perdido para siempre, casi siempre, esto lo explico en mi próximo libro. No voy a hablar de eso. Porque aquí vamos sacando libros como churros y tal. Es aquello que vas por una esquina, es un libro. Perdón. Es que hay que tomarse un poco de humor porque si no es imposible. Bueno, en cualquier caso, la situación es mala, es crítica y lógicamente va a ir a peor porque no puede ir a mejor. Pero en cualquier caso estamos en una situación de pérdida definitiva de algunas cosas y luego seguiremos un proceso de que vamos a ver cómo salimos de esto. Los medios de comunicación deliberadamente no hablan de Ormuz. Deliberadamente se mantiene una sensación, falsa sensación de seguridad que se va a acabar de golpe. No sé qué día, a finales de junio, a lo mejor la semana que viene, yo qué sé. La semana que viene, a finales de junio, en julio, yo creo que a agosto no llegamos. También os digo, una manera en la que se pueden alargar los plazos es si empezamos a ver que empresas quiebran en masa, porque lógicamente hay menos consumo, que es un poquito el plan, ¿eh? El plan es un poquito esto. Ahora pensad cómo os va a repercutir a vosotros, y encima la subida de precios, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho todo lo cual, recordad, lo normal, no vamos a volver a la normalidad, no fue normal, no es normal y no será normal, hay que hacer cambios muy profundos en nuestra sociedad. Hablemos de la transición. El modelo por el que ha apostado Europa es el de la transición eléctrica industrial, el REI famoso. ¿Vale? Esta transición no funciona. Hace años que se sabe que no funciona. ¿Por qué? Porque no se puede sustituir todo nuestro consumo eléctrico, todo nuestro consumo de energía por electricidad, porque no tenemos tecnologías que lo permitan. El coche eléctrico no es para todo el mundo. El hidrógeno verde es una porquería. Sirve para algunas cosas, pero no para otras. Es un mal vector energético, poco eficiente en su producción y es una sustancia difícil de manejar. Y esto se sabe desde hace muchos años. Josu Yonimaz, precisamente a principios de año, dijo que claro, que para que el hidrógeno verde se diera cuenta, el precio de la electricidad tenía que ser la cuarta parte de lo que es actualmente. Eso en enero, ahora es peor la situación. Y de hecho hay una noticia que yo considero que es prácticamente un escupitajo en la cara de todos nosotros, que salió, no sé si fue en el.es, que decía que el mercado confirma que el hidrógeno verde no es viable después de haber recibido, a ver cuánto pensáis que ha recibido el mercado para decir eso, 3.000 millones de euros. Que yo lo llevo diciendo hace años y a mí no me han dado ni un euro, coño, me hubieran dado 2 y yo se lo he dicho, vámonos. Pero nada, 3.000 millones, ¿eh? Y aún así vemos algunos proyectos, no sé qué, vale. Esto se sabe. En España ahora mismo hay 147 gigavatios de potencia eléctrica total instalada, contando todo renovable y no renovable, para un consumo medio de 27,5, es decir, hay 6 veces más que lo que se necesita. Hay picos de consumo, en algunos momentos de invierno y de verano, que llegan hasta los 41 gigavatios, que todavía es la tercera parte de todo lo que hay instalado, sobra. Y eso obliga a cosas raras, se paran cosas que no se tiene que pagar, luego se te paga medio país, bueno, en fin, todo el país, ¿qué más da? Y demás. Hablando del mes de junio, ahora el mes de junio vencen
hay vencimientos de muchos de los créditos de las plantas fotovoltaicas y no van a ser capaces de pagar lo que tienen, porque no, evidentemente no están consiguiendo beneficios porque hay un exceso de instalación. Y lo que vamos a ver ahora en junio, es decir, de aquí una semana, dos, bueno, no sé si los vencimientos, supongo que son a 30 de junio, pues a finales de junio lo que vamos a ver es muchos impagos, algunos proyectos intentando refinanciar y otros que se acogen al concurso de acreedores. Los bancos no se quieren quedar con estos parques porque saben que no son rentables. Esto se va a la mierda también. Y encima, además, lo del cheto, pues añade un poquito de color naranja en el medio de todo eso, por no decir rojo de sangre. Esta transición se va al carajo. Los proyectos de eólica marina, me gustaría hacer un comentario sobre eso, ese estudio que se ha comentado ahí, pero eso quizá lo dejo para las preguntas, porque también ahí tengo algún comentario a hacer. Lo voy a dejar para las preguntas. Este modelo se acaba. Y os digo una cosa, a lo mejor vosotros no lo sabéis, pero evidentemente el capital lo sabe. El capital lleva retirándose hace tiempo. Algunos proyectos siguen tirando adelante porque hay gente que ha metido mucha pasta y no se puede ir atrás, y por inercia, porque hay cosas adjudicadas y demás, pero muchos de estos proyectos se van a parar en ese. No todos, lo cual hay que mantenerse vigilante, pero no sabes cuáles se van a llegar al final. Y ya hace tiempo estamos detectando, y esto es, por ejemplo, lo que motivó que volviéramos hace poco de Pamplona, lo que está proliferando por todos lados es el biogás y la biomasa, y los compuestos orgánicos que ahora os comentaré. ¿Qué es eso del biogás? Coger mierda, pudrirla. La mierda, cuando se descompone, las sustancias orgánicas cuando se descomponen, generan metano, que es la molécula orgánica más sencilla, un carbono, 4 hidrógenos. Es lo mismo que el gas natural. Esto, en pequeñas explotaciones para una producción local, tiene sentido. El problema es cuando tú quieres sustituir el enorme consumo de gas, por ejemplo de España, que ya es el de Europa, haciendo esto. Entonces resulta que en vez que no te llega el mierda suficiente, y entonces empiezas a hablar, ya no de meter pues bostas de vaca, sino que empiezas a hablar residuos industriales, lodos de depuradora. ¿Qué pasa? Empiezas a meter sustancias allí que son peligrosas y que quedan en el digestato, que luego dices que vas a utilizar como fertilizante, y vete a saber lo que entra allí, pues metales pesados, antibióticos, microorganismos de todo tipo, plásticos, lo que quieras, ¿vale? Estos proyectos son unas auténticas barbaridades ambientales, aparte de que no son rentables energéticamente, esto lo explicábamos aquí. El único interés por el que se hace esto, aparte de por poner el cazo, como siempre, es porque Europa lo quiere. Y el objetivo es traer toda la mierda de Europa aquí de forma que no es rentable energéticamente, que el Estado español lo subvencione, que este gas después se vaya a Frankfurt, se vaya a Alemania, que se comprará a precio de mercado, es decir, por debajo de su precio real de coste. Nosotros aquí seremos más pobres y más contaminados. Ya diréis vosotros si esto os parece un buen plan, pero este es el plan. Y se está proliferando por todos lados. La cantidad de sandeces y mentiras que se dicen es alucinante. No damos abasto, no damos abasto. La otra cosa que aquí tenéis que tener mucho cuidado es la biomasa. Como sabéis, hubo unos incendios muy importantes el verano pasado, que afectaron aquí, por ejemplo, a Ourense, pero afectaron, por ejemplo, de lleno a mi provincia natal, León. En León, 3 meses después, casi se podría decir con el cuerpo caliente, aparecieron de la nada 5 centros logísticos de gestión de biomasa, que tienen una capacidad de procesar. Ya 3 de ellos podrían pelar toda la biomasa es una manera pija de decir leña. Podrían pelar, porque dicen, no, vamos a aprovechar restos de aceituna y restos de palos, cojones. Lo que veáis detrás de los árboles, así de simple. 3 de estos centros podrían pelar toda la provincia de León, entera. Procesarla, dicen ellos. ¿Y cuál es el objetivo? No las redes de calor para producir electricidad, las narices. Lo que está claro es, por ejemplo, el proyecto que ha aparecido ahora en Ponferrada. Combustibles sostenibles para la aviación. Además, te pone lo del sostenible para añadir insulto a la frente, ¿no? Y básicamente es utilizar el proceso de Fischer-Tropsch, proceso químico descubierto en el año 25 y que por desesperación utilizaron los nazis al final de la Segunda Guerra Mundial, para convertir madera y otras sustancias orgánicas en algo parecido a gasolina o algo parecido a diésel. Mismo esquema que el biogás. Esto no es rentable, además es contaminante, consume un montón de agua y demás. La idea es que esto vaya después de nuevo a Alemania, evidentemente a precio de mercado, es decir, que no se da cuenta, que mientras tanto nosotros quedamos aquí con la contaminación con los bosques pelados y encima subvencionando esta actividad, con lo cual seremos más pobres y tenemos menos dinero para sanidad, para educación, para infraestructuras, para todo. Es un plan maravilloso. Pues este es el plan. Esta es la transición. Esta. Y ahora que la situación se ha puesto tan mal con todo el tema de lo del cheto,
pues evidentemente Europa aprieta, Europa está acelerando. Y el Estado español, hoy todavía ha salido el enésimo decreto sobre biometano, bueno, hoy no, hace unos días, sobre biometano. Es alucinante, es una ofensiva en toda regla a una escala absolutamente inaudita. ¿Qué pensáis que vendrán a haceros aquí? ¿Qué pensáis que vendrán a haceros aquí? Y una pregunta que me parece más clave aún. ¿Dónde vais a poner las líneas rojas? ¿Dónde vais a poner las fronteras? En cada territorio la gente tiene que defenderse. Aquí, los que podéis defender este territorio, sois vosotros, sois vosotras. Y esto tenéis que tenerlo muy claro. Tenéis que tenerlo muy claro porque no hay ningún futuro, ninguna alternativa. Se va a vender como ecológico, verde, bio, eco, la madre que me parió. Todo mentira, todo mentira. Informaos, documentaos, preparaos. Porque obviamente Europa necesita enormes cantidades de energía para mantener esta mega máquina industrial en marcha. Un poco lo que se ha comentado antes, lo que comentaba Carlos también, es, ¿realmente queremos mantener esto de esta manera? Y con eso llego un poco a mi reflexión final. Y es, existe técnicamente otras maneras de hacer estas cosas. Existe una posibilidad de hacer una transición energética renovable que no sea tan consumidora de recursos, que no sea tan destructiva, que no se base en la electricidad necesariamente y que esté orientada a la satisfacción de las necesidades del público general. Sería muy largo ponerme con todo, pero yo simplemente os digo, yo soy físico, es un poco a este tipo de cosas que me dedico. Tecnología para hacerlo la tenemos, hace mucho que la tenemos. Se puede hacer porque el consumo real de las personas es mucho más pequeño de lo que os creéis. La gente no necesita consumir estas atrocidades de energía que se están consumiendo hoy en día en el Estado español. Si se consume tanto, es para mantener esta mega máquina en marcha, para producir unos beneficios astronómicos que al final son unos numeritos en un ordenador, en una cuenta, a veces en Suiza. Esto no tiene ni pies ni cabeza, esto no tiene absolutamente ningún sentido y desde luego no va en beneficio de la ciudadanía. Existe capacidad tecnológica para hacer una transición a un modelo en el que se consumiría la 10ª parte de la energía de los materiales que se están consumiendo ahora y podríamos garantizar un nivel de vida muy semejante al actual, incluso en algunos aspectos mejor, con cambios importantes en el estilo de vida. Pero para hacer esto se tiene que empezar ahora. Y hay mucha urgencia. Porque ¿cuál es lo que se nos está ofreciendo? Pues eso, estos modelos destructivos, estas macroplantas de biogás, estos macrosistemas de trayecto de la biomasa y de no sé cuántas cosas más que se les va a ocurrir por el camino, aderezado evidentemente con retrocesos a libertades individuales para poder mantener el orden en la situación que va a ser bastante caótica y bastante compleja si nosotros no hacemos algo para evitarlo, y obviamente tendiendo a un modelo que no va a ser el modelo que nosotros queremos. Estamos a tiempo de evitarlo, pero tenemos que evitarlo, tenemos que movilizarnos. Hay que entender que hemos llegado un poco al final de este camino sin sentido. Solamente con la cooperación de todos y de todas, solamente con el apoyo mutuo, solamente comprendiendo que hay que actuar en lo local, que hay que defender los valores naturales porque la vida, la nuestra propia, depende de eso, solamente podemos conseguir evitar los peores escenarios. Se puede hacer, pero la primera cosa es que la gente tiene que creer que se puede hacer. Y básicamente esto es lo que os quería decir, gracias por esta atención y ahora si queréis pues respondemos todo.